Jóvenes, muy buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos más a que se conecte más gente y comenzamos. Muchas gracias a los que ya están. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días. Buenos días, patrón. ¿Qué hubo, patrón? Este Word va a tener que ser dinámico, o sea, se va a tener que estar editando, porque justo para que, como es... Jóvenes, muy buenos días. Solo un minuto más y comenzamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenos días a todos, jóvenes. Nuevamente, gracias a todos los que han entrado hasta ahorita para nuestro semanal GWS Talks. El día de hoy, con un invitado para mí especial, una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo, y que podríamos decir que hemos compartido varios logros y varias cosas en conjunto y que gracias a él también, debo confesar que en algunos momentos fue como mi coach para algunos cambios drásticos que hice en mi vida. En verdad que para mí es un placer haber podido contactarme con él y estar a esta plática el día de hoy y hablarnos de sus experiencias y de sus cosas. Ya muchos han visto ahí a qué se dedica, pero queremos hablar un poquito más con él y queremos platicar un poquito más con él de cómo salió todo esto. Entonces, mi queridísimo, estimado, Su Majestad, el señor Héctor Robledo, gracias por estar aquí con nosotros.
Estás en mute. No, muchísimas gracias a ti y pues, digo, por esas palabras, después de ya muchísimos años de haber compartido muchas situaciones, de haber tenido la oportunidad de ver tus inicios y de haber tenido la oportunidad de acompañarnos en muchas situaciones de la vida. Pues aquí estamos agradeciéndote la invitación y las palabras y saludando a todos tus colaboradores de CBRE pues tengo entendido que en muchas partes sobre todo de Latinoamérica. Así es, están con nosotros muchísima gente de América Latina, de todos los países donde tenemos operaciones. Y bueno, si quieres, Héctor, empezamos un poquito, y algo, digo, para muchos, digo, sé que hay 2, 3, 4, 5 personas o algunas otras, no sé, que te conocen bien de toda esta gente que está ahorita en la llamada. Pero sí, yo lo que le quiero transmitir a todos es que Héctor, aparte de ser un empresario muy, muy bueno desde hace muchos años en un negocio que es la tabla roca en la Ciudad de México y en algunos otros países de América Latina, también es una persona que emprendedora de muchos otros negocios que tiene. Pero quisiera yo irme para atrás, Héctor, y que nos platicaras cómo fue que decidiste emprender tu propia empresa. ¿Cómo empezó todo este sueño? Bueno, a ver, te comparto que fue por necesidad, así de simple y sencillo. Normalmente uno de los principales drivers, uno de los principales empujes que tenemos para emprender muchos de nosotros es la necesidad. No necesariamente la ambición, como muchas personas dicen, es necesidad de hacer más cosas, es necesidad de crecer. A veces hay dos formas muy importantes de Ay, Perdón, no sé si se me cortó a la mitad o... se te pero bueno, cortó la necesidad de emprender. sí, entonces fue por la necesidad de emprender. Y valdría la pena, ahora que todos ustedes son colaboradores de una gran empresa, platicar que no necesariamente emprendes hacia afuera. Hay dos conceptos de emprendedurismo. La primera, el entrepreneurship. El entrepreneurship es hacia afuera, es creando empresas, es haciendo cosas, es jugando no jugando, pero viendo como los carritos estos que se paraban con una pared hasta encontrar, se echaban en reversa y hasta encontrar la puerta, una situación muy complicada. Pero también hay algo que se llama intrapreneurship. El intrapreneurship es hacerlo dentro de un ambiente, o el intrapreneurship es hacerlo dentro de algo, como es o de una gran empresa, como es el caso de ustedes. Yo en ese momento no tuve la posibilidad de desarrollarme dentro de una empresa, tuve la necesidad y empezamos a generar, empezamos a buscar trabajo y a generar trabajo y a generar recursos para todas las personas. Reitero, mi posición fue el entrepreneurship, pero asumiendo lo que todos ustedes hacen, la ambición, las ganas de trabajar, las ganas de crecer, también se puede hacer por medio del intrapreneurship, es decir, hacia adentro, que es un nuevo concepto que, por cierto, muy, muy en boga y muy interesante. Pero sí fue por una necesidad, por querer crecer y por querer buscar otros horizontes. Yo trabajaba en el gobierno en aquellas épocas, era burócrata, como les decimos en México, no sé, en los demás países de Latinoamérica, y empezó a buscarle, y además vas buscando poco a poco. Como buen arquitecto, empiezas a buscar sobre lo que tenía conocimientos, empezamos a construir cosas pequeñas de mantenimiento y empezamos a crecer. Hasta que de repente hubo un evento en México, que sucede en toda Latinoamérica también, hubo una crisis, otra, por ahí de 1994, que ya habíamos crecido y éramos una empresa de mantenimiento, y de repente se para todo, no sé a qué me recuerde,
de repente se para todo y bueno, vimos la posibilidad de este gran producto que es la tabla roca. La tabla roca en México, y estaba acordándome de los nombres que tienen toda Latinoamérica. Por ejemplo, le llaman, en España le dicen, ¿eh? Bentonita. No, en España es Pladur. Bentonita, también por ahí en Chile dicen Vulcanita. Vulcanita. En Era Vulcanita, perdón, yo me equivoqué. Sí, Vulcanita, eso es en Chile, o Gibbs o Gibsum en otros países de Latinoamérica, y en Centroamérica le llaman tabla yeso. Es decir, bueno, por cierto, un producto, panel de yeso, hablemos de eso. De repente nos dimos cuenta y fue, pues, no un poco de casualidad, sino buscando por dónde nos íbamos en una crisis, o poco previo a la crisis, con una serie de necesidades imperiosas, la necesidad de poder seguir teniendo la empresa. Empezamos a buscar y encontré la forma de irnos. Tomamos este producto, acostumbrado a hacer las cosas bien en las obras de mantenimiento que teníamos. Seguimos haciéndolas bien en nuestros productos y nos convertimos en una empresa muy especializada, bastante especializada, nada más en esto. Es decir, y eso nos hizo crecer porque había muy pocas en ese momento. Se dedicaban a hacer todo tipo de sus especialidades. Estamos hablando de, además, coincidió con una gran especialización, con el crecimiento o con el inicio de las subcontratistas, sobre todo en México, y la creación de los general contractors o de los project managers, que en esas épocas eran incipientes. Entonces coincidió y tuvimos la oportunidad de crecer bajo ese modelo. Fue cuando en México dejaron de haber constructoras. Es decir, siguen existiendo, pero ya mucho menos, ya son menos eficientes. Entonces, cuando los project managers o general contractors o construction managers empezaron a buscar especialistas, nosotros pudimos cubrir esa necesidad y la verdad empezamos a crecer gracias a tener calidad y hacer las cosas bien, punto. Por ahí va, mi querido Sergio. Y para los que no lo sepan, digo, ya ahorita nos contarás un poquito más, no sé, en Centroamérica, en algunas de las tiendas que tienes en Centroamérica, pero para los que viven en México, cuando van por algún lugar y ven esas tiendas que dicen Corporación HRC, son las tiendas de aquí de nuestro querido y estimado señor, Su Majestad de la Tabla Roca, Héctor Robledo. No, hombre, Oye, Héctor, y ahorita dijiste algo muy importante. ¿Cuál es el éxito que tiene Corporación HRC? Bueno, el primero te lo puedo decir reitero lo que te comenté, hacer las cosas bien. Es decir, somos una empresa que hemos llegado hasta perder mucho dinero con tal de hacer las cosas bien. Es decir, cuando te enfocas en el cliente, cuando te enfocas en cubrir las necesidades del cliente, sin a veces sin siquiera fijarse en tu propio beneficio, pues finalmente la vida, la empresa, el cliente o quien te favorece con la obra, termina apoyándote. Es decir, lo primero es cubrir el objetivo de que nuestras obras queden bien, y después vemos las situaciones financieras que hasta el momento siempre han sido satisfactorias. Perfecto. Creo que es muy importante eso. Obviamente, basado en un grupo de personas, que esa es otra de las situaciones importantes. Yo solo no lo podría hacer. Es decir, basado en una serie de personas confiables. Tenemos algunos trabajadores, por ejemplo, trabajadores de la construcción tabla roquera, lo llamamos en México, que tienen con nosotros 25 años y no son fijos. Se supone que no son fijos, pero durante 25 años creo que ya cambiaron su estatus. Ya están inventariados dentro de Corporación HRC, ¿no? Así es. Y digo, y los que conocemos a Héctor sabemos que sé que no nada más son tablarroqueros, también son personas gente de tu staff y de tu equipo que han estado contigo codo a codo desde hace esos 25 años, como una buena Ceci Cortés, ¿no?
Así es, estamos hablando de 25 años de estar trabajando juntos en las buenas, en las malas y en las que suceden como hoy. Así es. Oye, Héctor, ¿cómo puedes resumir tu labor como emprendedor, como dueño, como director de HRC, desde que iniciaste con 5 proyectos, un par de proyectos, con 5 personas, y un par, Personas, sí. 5 personas y un par de proyectos por ahí, haciendo mantenimiento, al día de hoy, que cuentas con más de 2,000 empleados y con una facturación de $100 millones al año? Perdón, ¿cuál es la... A ver, ¿Cómo resumes, cómo lo hiciste, cómo llegaste a todo eso? otra vez trabajando, enfocándonos al cliente, somos Customer Center, y muy Customer Center. Lo más importante es nuestro cliente y estamos todo el grupo de hormiguitas trabajando para lograr un objetivo. Es decir, eso ha sido todo y las cosas buenas se transmiten y se comparten. Entonces, por eso hemos logrado crecer del nivel que hemos crecido, mi querido Sergio. Perfecto. Muy pocos de aquí lo saben, pero Héctor y todo, todo su ambiente empresarial pertenece al selecto grupo de Global Growth Companies del Foro Económico Mundial. ¿Cómo fue y qué significa llegar ahí y estar ahí? Mira, te voy a platicar. Obviamente muchos de nosotros sabemos que es el Foro Económico Mundial. Es una reunión que empezó con economistas en Europa. Es un grupo que empezó con economistas en Europa y que de alguna forma ha ido creciendo para que nos integráramos muchos empresarios, muchos políticos, algunos, hay políticos mexicanos, hay muchas personas que participan y bueno, de repente empezaron a buscar en nuestro país sabemos 3 o 4 empresas que tenían capacidad de crecimiento y que habían demostrado una capacidad de crecimiento y que tenían modelos diferentes de empresa para poder seguir creciendo. Y además de modelos diferentes, consideraron 2 o 3 situaciones. La primera, el nivel de responsabilidad hacia la sociedad. Yo creo que en eso fallábamos hace 10 años o hace 11 años, 12 años, perdón, ya me dice números. En eso fallamos las empresas en México. No había ningún tipo de responsabilidad social y eso era incipiente para nuestro país. Es decir, no estábamos tan enfocados como estamos ahora. Estamos hablando de hace 12 años, lo buscaron, lo encontraron. Obviamente hay una serie de situaciones culturales y de educación que afortunadamente, tanto lo personal como la empresa tuvimos, el IPA de Harvard, una serie de empresas enfocadas muy a la parte social de la empresa. Entonces, en ese momento estábamos, pues buscando esas situaciones y por eso nos aceptaron dentro del Foro Económico Mundial. ¿Y cuál es, qué es lo que lleva a la mesa o qué es lo que adquiere HRC o Héctor Robledo o tu gente alrededor de estar ahí en ese Foro Económico Mundial? ¿Qué vivencias, qué sacas, qué das a cambio o qué proporcionas? Bueno, imagínate que el Foro Económico Mundial, como lo dice, es un foro. Yo le quitaría lo de económico, pero es el nombre. Pero es un foro. Es un foro en el cual en muchas ocasiones nos reunimos. Este año, por supuesto, ha sido un poco difícil en dos partes. La primera, Davos, que todo el mundo, ustedes deben de haber oído hablar. Y la otra es en China, las empresas, los New Champions que le llaman. Los New Champions nos reunimos en China una vez al año. Y bueno, es a compartir experiencias, es escuchar experiencias de GCU, ¿no? Como eso por ahí, gente como uno. Para ver cómo van las tendencias, de repente llegan científicos, imagínate que hace
alrededor de, fue hace 2 años, en China de repente llegas y te ponen a platicar en un foro con un par de científicos del MIT y de la universidad, creo que era no de Valencia, era de Barcelona, que estaban desarrollando un modelo para para replicar hígado, o sea, para replicar hígados, las células de hígado, por medio de una serie de situaciones, y de repente te encuentras con un conocimiento al que primero nunca pensaste en adquirir, y segundo, gente totalmente diferente. Imagínate un arquitecto, que es mi caso, enfocado en la construcción, platicando con un par de científicos estadounidenses, españoles, respecto a la forma de replicar las células del hígado, pues son una serie de situaciones, te abre mucho el panorama, ese es lo primero. Obviamente las tendencias económicas, tienes contacto con algunos secretarios de economía, pero lo más interesante es la diversidad. De repente platicas con alguien que tiene un negocio parecido al tuyo o una empresa parecida a la tuya en Bután y platicas de sus experiencias. Tuve la oportunidad de platicar de la replicación de un modelo como el nuestro, sobre todo el de las tiendas en la India. O sea, para eso te ayuda mucho. Y además te abre muchísimo el panorama y te hace darte cuenta que la Tierra, como por ahí lo decían, cada día está más plana. Así es. Te acerca mucho más todo, ¿no? Efectivamente, gente que nunca te imaginaste en conocer, en pensar, en platicar. Cosas muy enriquecedoras. Hace 5 años empezamos a ver robots para detectar, imagínate que no sé cómo va a entender esto, pero robots para detectar el SARS, creo. O sea, te estoy hablando de situaciones médicas y bioquímicas o biomédicas porque es lo más alejado de nuestro conocimiento. O sea, es lo que más me llamó la atención. Hay algunas otras cosas de todas las ciencias, ¿no? Incluyendo las ciencias empresariales. Pero son las que más me han llamado la atención. O sea, robots o esos hace 8 años en China, estos robots que ahora ven muchas personas en los aeropuertos, o que vemos en los aeropuertos, eran incipientes, entonces eran unas maquinitas con una iPad extrañísimas, ¿no? Que nos llamó mucho la atención. Entonces, se está enfocando a ver qué es lo que sigue. Además de todo, el Foro Económico Mundial ha creado una serie tanto de iniciativas como de teorías, como ya iba a decir la 4T, no, la No, cuarta no, revolución, por favor. no, la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de la industria, de la Internet 2.0, estamos hablando de una serie de conceptos que los vives ahí, que los compartes, que los platicas y que es algo sumamente enriquecedor, no nada más desde el punto de vista empresarial, te sirve, pero sí mucho desde el punto de vista personal para tener más conocimientos y pensar diferente. Me parece. Entonces te acerca mucho más a todo este mundo que está Al afuera. mundo plano. Así es, al mundo plano, como dices. Oye, una pregunta. En una palabra o en un enunciado, ¿cuál ha sido la clave durante todo este emprendimiento que has tenido con HRC? Trabajo. Ok, Es decir, me parece. esa es la clave del emprendimiento, trabajar. Me parece. Workaholic. Sí, me queda claro que sí eres workaholic. Pero Sí. más que workaholic, digo, llega a cierto... Dedicado. Dedicado, exactamente, porque Sí. no es nada más trabajar. Por ahí recuerdo una frase del director general de la empresa, yo soy el presidente, que me encanta, que dice, esfuerzo no es igual a resultados. Es decir, en la carrera de arquitectura, muchos de nosotros que tenemos la fortuna de ser arquitectos lo podemos comprender, pero en la vida es lo mismo. Esfuerzo no es igual a resultados. Puedes estarle trabajando como loco y no tener un resultado. Entonces hay que trabajar, pero con un objetivo. Claro. Con objetivo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Héctor,
¿cuáles eran tus sueños de lector a los 10 años y cuáles son el día de hoy? Bueno, los sueños de Héctor a los 10 años, no había ambición, no sabía lo que me iba a enfrentar. Yo vivía en un ambiente maravilloso, en una familia afortunadamente muy bien establecida. Mi papá arquitecto, mi mamá maestra. Para mí era todo maravilloso. Y lo único que quería era crecer. A los 10 años yo participaba, que ahora vamos a platicar, del evento Scout, pero lo que yo quería era crecer, lo que yo quería era avanzar un poco más dentro del camino de la vida. Ahora lo que quiero es de crecer y regresar a los 10 años, pero eso ya es otra cosa. pero sí, lo que yo era crecer. Ahora, hay un punto por ahí que es importante, más no fundamental, que es la ambición. Y la ambición en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Ok. No la mala ambición. Y no, me queda claro. La buena. Sí, y siempre fui un poco ambicioso, entonces, pues, eso me ha ayudado un poquito. Oye, Héctor, y ahorita que lo mencionabas y cambiando un poquito de tema, efectivamente, me imagino que tú sabes qué son los scouts y qué hacen, ¿no? Bueno, sí, claro, y por cierto, Un poquito. sí, te voy a pedir, dabas un detallito, por ahí alguien que Luis Villarreal, que me está platicando un pequeño detalle rápido, sí. ¿Cómo logran competir las láminas de yeso para fachadas de exteriores con las láminas de fibracemento en pro de nuevas medidas antisísmicas en los edificios y casas de habitación? Oye, rápido, me gustaría contestárselo y ahorita entramos al tema de los scouts, que para mí es apasionante. Luis, no sé dónde estés, no sé en qué país estés, pero en el caso de medidas antisísmicas son exactamente lo mismo, pero me llama mucho la atención que las láminas de yeso no funcionan para fachadas de exteriores. Es decir, aquí hay una medio incongruencia o una situación que está mal aplicada. Las láminas de fibrocemento, la única diferencia que yo te lo podría decir es que las láminas de fibrocemento son láminas rígidas y hay otros productos que son las láminas las láminas de cemento como tal, que en México se llama duro, que tiene algunos otros nombres, son más flexibles. Entonces, por ahí le voy a poner, mira, si que le pongo mi correo de lo del trabajo. Ok. Y con mucho gusto, hasta Costa Rica, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes, pero bueno, platicábamos, mi querido Sergio, Sí, bueno, y hay otra pregunta ahí, pero la voy a manejar ahorita, después de que hablemos estábamos en que me imagino que tú sabes y qué hacen los scouts, ¿no? Tantito. Bueno, a ver, ahí te voy. Ya acabas de tocar uno de los puntos, porque si bien la empresa, el trabajo y lo que hago me encanta, una de las partes más importantes en mi vida que me ha ayudado a hacer mucho y que es una parte fundamental que no la había mencionado de mi crecimiento como persona, fueron los scouts, o han sido los scouts. Me refiero a fueron porque los scouts es un movimiento, los scouts son un movimiento que por cierto se creó en 1907, por ahí hay Martín Larraín, que también es scout, y muchos, la Mari, perdón, ya no lo leí bien, pero y hay muchos de nosotros que hemos pasado por eso, sobre todo cuando somos mayores de 40 años. Les platico rápidamente qué son los scouts. Los scouts es un movimiento que empezó en 1907, un general inglés, Baden-Powell, que fue el fundador, se le ocurrió hacer unos cuentitos, como
cualquiera de los libros, de los cuentos que ven en los puestos de periódicos sobre campismo. Con una gran experiencia lo empezó a hacer sobre campismo, y de repente llegaron algunos muchachos y le dijeron, oiga, están muy bonitos sus libritos, pero esto del campismo me gustaría, o es un poco más de campismo, es, bueno, un poco más complicado, pero digamos, de vida al aire libre, o de cómo sobrevivir y cómo hacer cosas en el campo. Llegaron unos muchachos y le dijeron, oye, está muy bonito su cuentito, pero pues mejor enséñanoslo prácticamente. Y Lord Baden-Powell les dijo, pues bueno, pues tráigase, no sé, no recuerdo si 30 o 32, y nos vamos de campamento. Y acabaron de campamento, y él enseñándoles todo lo que había escrito en esos libros, que había escrito gracias a su experiencia. Perdón, él descubrió en 1800 y cacho, en un sitio, que los muchachos, fíjense qué chistoso, servían para algo. Es decir, estamos hablando del siglo XIX, un siglo en el cual los únicos que eran útiles a la sociedad eran los hombres y mayores. Es decir, es una situación muy interesante que afortunadamente ha ido cambiando. Entonces se dio cuenta que tenían mucha utilidad en esto, se los jaló, empezó a escribir esto para ellos, y se fueron de campamento. Fueron 30, 32, si no acuerdo mal, y a una isla que se llama Brownsea, en Londres, y ahora son 60 millones. Sí, Nada más. así, muy en sencillo es eso. Obviamente es un método educativo extraescolar basado en principios y valores, porque para cualquier organización, digo, conozco que para CBRE, conozco los principios y valores, los principios fundamentales. Me platicaban el otro día, que es el BRICE, de respeto, integridad, servicio y excelencia. Bueno, si lo comparamos un poco en inglés con los del movimiento Scout, usted habla de integridad, respeto, interés, care. Care es cuidar, o ser cuidadoso sobre todo de la naturaleza, y belief, tener espiritualidad. Sobre esos pilares y una serie de responsabilidades que a los muchachos de 7 años y hasta los 21 años, en algunos países de los 4 años, tratamos de hacerlos crecer basados en principios y valores. Ya te hablé de algunos de los valores más importantes, pero también tenemos principios. Y los principios sobre los cuales los educamos, o sobre los cuales colaboramos en su educación, sin cobrar, por cierto. Aquí casi nadie cobra, nada más hay algunos ejecutivos que necesitamos que trabajen, algunos ejecutivos que trabajan porque necesitamos gente de tiempo completo, gente de administración y gente para poder operar en todo el mundo, pero somos muchísimos voluntarios con los muchachos, reitero, basados en principios y valores, y estamos hablando de algunos de nuestros deberes para con nuestro entorno inmediato, primero, que es la familia, nuestro entorno regional, digamos, que es nuestro país, y mundial, y deberes para con un ser supremo, cualesquiera que sea. Tratamos de no ser agnósticos, y estamos en casi todos los países del mundo. Ahí muy en sencillo, es el movimiento Scout. Oye, Héctor, ¿y cómo Héctor Robledo llega al escautismo? Bueno, te platico yo nada más para muchos dónde estoy en el movimiento Scout. En el movimiento Scout tengo la fortuna de estar en el consejo, en el board de decisiones más importante del movimiento. En principio, desde el punto de vista operacional, que le llamamos el Comité Mundial del Movimiento Scout, en el cual somos 15 personas, cuando es ampliado somos hasta 22, que nos encargamos de las situaciones operativas del movimiento. Todas las situaciones que tengan que ver con la operación, con métodos educativos, con una serie de situaciones que vamos a las situaciones operativas. Ahí participo como un miembro de esto.
La otra parte en donde estoy, que es lo que ahora me ha divertido mucho, es soy presidente de la Fundación Mundial del Movimiento Scout, que ahorita vamos a platicar un poco de esto. ¿Cómo llegué al escultismo? Pues mis papás no tenían mucho que hacer, la verdad no tenían ni idea qué era el escultismo. Yo siempre fui un poco inquieto y fueron y les llamó la atención, me llamó la atención, me metieron en un grupo de Scout y pues todavía sigo, ¿no? Después de casi 50 años de haber ingresado al movimiento, de haber hecho mi promesa, aquí sigo disfrutando de una serie de situaciones muy curiosas dentro de mi vida personal y empresarial. Mira, o sea, fue así, casual, De casualidad. de pura casualidad. Pura casualidad, como todo en la vida. Casi Por lo todo. general algunas cosas suceden así, efectivamente, por casualidad. Oye, aparte de todo este amor que le tienes, aparte de todo lo que es la indumentaria, que muchos traemos en la cabeza de cuál es la indumentaria de los scouts, la pañoleta, los shorts, las calcetas y todo esto. ¿Qué representa para Héctor este mundo de los scouts? Bueno, primero veis respecto a lo que nosotros llamamos uniforme, que no es uniforme porque no es igual en todo el mundo, ni es igual en todos los países. Vamos a partir de ahí, ¿no? El short que todavía lo usamos en México y cada día se está dejando más de usar, y por ahí tenemos amigos argentinos. En Argentina, por ejemplo, cada día se usa menos el uniforme tan formal como nosotros. Tú vas a Suecia y en Suecia la diferenciación es únicamente la pañoleta, o vas a cualquier parte de Europa. En cada lugar se van dando diferentes usos, siempre y cuando estemos todos de acuerdo en los principios y en los valores, y cada quien se rasca como puede, ¿no? Es decir, estamos en un mundo global, pero tenemos que ser locales, también tenemos que actuar como locales, igual que ustedes. Es decir, no es lo mismo, ustedes son una empresa global, tienen sus diferencias culturales entre otras, o sea, dependiendo del país, son las diferencias. Hay y ahorita que ya estamos entrando en todo esto de los scouts, hay una pregunta ahí de Javier Villafañe, desde Argentina, que pregunta, ¿cómo influenciaron los valores del scoutismo en sus conductas y decisiones en la vida empresarial? Todo. Es cuando empiezas a trabajar. A ver, les voy a platicar rápidamente de uno de los auxiliares que utilizamos para formar a los muchachos en principios y valores, y le llamamos patrulla. Imagínate o imagínense un grupo de muchachos puede variar, pero de 12, para ser más ejemplificativo, de 12 a 17 años, con un jefe y un subjefe. O sea, con diferencia de edades es muy importante, con un jefe y un subjefe, y pues cierta jerarquía del más nuevo digamos, le llamamos último scout al primero. Estamos hablando de un equipo de 8, así que hay un jefe, un subjefe y 6 muchachos. Obviamente, el que llegó a ser el jefe, pues es el que está a punto de pasar, o que ya conoce todo este sistema o todo este movimiento, y está a punto de pasar a la siguiente sección. Pero hay algunos, sobre todo los de en medio, digámoslo así, y el principal objetivo es ser jefe. Si eres, no sé a qué te suene, pero el principal objetivo es llegar a ser jefe. Reitero, de 12 a 16, 17 años.
El principal objetivo es llegar a ser jefe, pero pues ¿sabes qué? Para ser jefe tienes que tener suficientes conocimientos, suficiente adelanto, suficiente capacidad política y de saber moverte dentro de ese entorno inmediato. Necesitas inteligencia. Y estás compitiendo contra los otros. ¿A qué me refiero? Al competir contra los otros, es que el que está atrás de ti te puede brincar o el que está delante de ti te puede meter el pie o le puedes caer mal al jefe que le llamamos guía de patrulla. Entonces se convierte nada más en una vida antes que de vivirla, y eso te genera capacidades de liderazgo, que casualmente cuando terminas el movimiento o cuando sales del movimiento empiezas a darte cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, el movimiento Scout te ayuda a que como muchacho vivas la vida antes de vivirla en realidad. Eso es una de las situaciones fundamentales para poder, para estar para poder tenerlo como una escuela de liderazgo basada en principios y valores. Pero, y bueno, ya me voy a responder la pregunta de Javier Villafañe, porque si no me voy a colgar demasiado. ¿Cómo influenciaron los valores del escultismo? Es exactamente lo mismo. El escultismo es la vida antes de vivirla. Allá aprendí. Es decir, hablamos de muchas situaciones de planeación estratégica, hablamos de muchas situaciones empresariales, hablamos de muchas situaciones, pero finalmente todas ellas se aplican desde antes. O sea, ¿cómo influenciaron? Influenciaron al 100%. Hablamos de principios y valores, hablamos de términos como honorabilidad, es decir, hablamos de reputación, hablamos de honorabilidad, reputación, y el poder salir a la calle con la frente del alto, como todos lo hemos podido hacer, y esas fueron las bases de la empresa. Mira, así como debería de ser, ¿no? Creo que yo debo de aceptarlo, ¿eh? Yo no sabía tanto de los scouts, y qué padre que sea todo ese proceso desde niños y que, como tú dices, los niños puedan vivir la vida antes de salir, o que aprendan más bien a cómo van a vivir cuando salgan al mundo, ¿no? Qué padre. Y hacer equipo, basado en equipos. Mira, por ahí Martín comenta que el sistema de patrulla se aplica muy bien a cualquier organismo, de cualquier empresa, de cualquier actividad. Sí. Es decir, es desarrollar capacidades de liderazgo para poder llegar a un objetivo común. Oye, ahí Luis Villarreal te pregunta, bueno, dice primero, siempre listos, Tropa 16, Heredia, Costa Rica. ¿Qué significa para ti la flor de lis? La flor de lis para mí es el significado de todo lo que es el movimiento Scout. Es decir, digo, puedo ser un poquito brutal en ese sentido, pero es el logo que muchos de nosotros tenemos tatuado. Es decir, es la representación de lo que estamos haciendo. Y hablo del logo asumiendo, ustedes están casados con una empresa y tienen responsabilidades de esa empresa y son parte de una empresa. Entonces, esas 4 letras verdes tan bien diseñadas que tienen ustedes, representan todo lo que hace la empresa de ustedes. Y ustedes son parte de ello. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando que en este mundo todos los organismos tienen una identidad y esa es parte de nuestra identidad. Ok. Y también pregunta que en cuántos Gymboree has participado. Llevo... A ver, en la parte... ¿Qué es un Jamboree? Porque... Sí, te iba a preguntar que primero, si nos puedes decir rápidamente qué es, porque ahí habemos unos que no sabemos. Y además me encantaría platicar una rápida de una experiencia en esto. En los últimos 4 estaba a nivel directivo, estaba a nivel de jefe de campo, que es una organización. El Jamboree es un campamento de 40,000 muchachos en promedio, de todos los países del mundo. A los que no tienen dinero, los ricos le ayudan a los pobres, y que es una prueba de que el escultismo funciona.
¿A qué voy con una prueba de que el escultismo funciona? A que de repente juntan con los respetos que me merecen los amigos argentinos, a ver, acampan en equipitos de 8 personas y grandes equipos de 32, agarran, cada equipo de 8 personas tiene su tienda de campaña, acampan, reitero, 40,000, es una ciudad, es una ciudad. El número de jamborees son 8 jamborees, pero es una ciudad para muchachos, en la cual hay reglas y en la cual hay todo lo que necesita una ciudad, supermercados, policía, que no es policía, que somos nosotros mismos, que somos voluntarios, pero hay quien cuide la seguridad, hay baños, hay todo, pero es una ciudad provisional. Hubo el último que se hizo en Sudamérica fue en Chile, en un lugar que se llama Picarquín, ya no sé, 90 y tantos, pero es una ciudad completa, pero además una muestra de que el escultismo funciona. Ahora que te digo que he estado a nivel directivo, es muy bonito de repente meterse para ver quién acampa junto a quién. Y les puedo platicar que era divertidísimo hacer que los árabes estuvieran en el mismo campo junto a los judíos, ¿no? Sí. No, y además, pero sin broncas. O cuando estaba la guerra aquella de Argentina contra Gran Bretaña igual, o países que tienen ciertas animadversiones, el caso también de los Balcanes, antes Yugoslavia, también los poníamos juntos, y los poníamos juntos para demostrar que aquí no hay ningún problema. Acá un judío, y además de religión, un judío con un musulmán, con un católico, con un cristiano, con todos, con un zoroastriano. Es impresionante lo que se puede lograr. Impresionante. Mira. Entonces, esos son los jamborees. Campamentotes, autogestión. ¿Y has participado en 8? Sí. Okay. Sí. A nivel directivo, como participante en 4, a nivel directivo sí 3 o 4. Okay. Oye, ¿y cómo fuiste seleccionado y posteriormente nombrado el presidente de la World Scout Foundation? Hace 12 años, y rápido, ya nos colgamos un chorro, pero a ver, empecé a colaborar en esto de la recaudación de fondos, y de repente un día, pues, Speedy González, mexicano, me invitan al board, al consejo de la fundación. ¡Ay, les voy! Muy agradable, gente de primer nivel, el expresidente mundial de EY, de Ernst & Young, o el secretario de Estado de los Estados Unidos, que después que era el presidente de AT&T, una serie de personas de muy alto rango empresarial, digámoslo así, y un servidor que no sé por qué acabé ahí, nada, pero me invitaron. Y de repente hay un comité de decisiones, y este comité de decisiones y de invitación, ese comité de decisión tomó la decisión de invitarme, me invitaron, me aprobó nuestro presidente honorario, que es el rey de Suecia. Además tengo otros colaboradores ahí en el consejo, el príncipe heredero de Luxemburgo y una de las princesas importantes de Arabia Saudita, y gente el expresidente de Thai Airlines, de Tailandia, personas de muy alto, pues, muy importantes, digamos, en la vida de los negocios y en otros medios, los medios reales. Entonces, me propusieron, el rey aceptó, y pues hoy ya soy presidente, ¿no?, de la fundación. Mira, creo que es un cargo bastante importante, ¿no? Pues sí, nosotros mantenemos al movimiento de alguna forma, más del 50 y tantos por ciento de los ingresos del movimiento, porque además de todo es un movimiento que no cuesta nada, ¿eh? Sí, el costo no es significativo. Entonces, necesitamos apoyo. ¿Qué experiencia has podido vivir dentro de nuestra región, ahora que
estás hablando con pura gente de LATAM. ¿Qué experiencias has vivido aquí en Latinoamérica? ¿En los scouts o en lo personal? En lo personal o en los scouts. Siempre van de junto. En Latinoamérica me he dado cuenta de la gran similitud que existe y de las grandes diferencias que existen. Tengo la oportunidad de hacer negocios en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en todo Centroamérica, y me he dado cuenta de que todos somos muy parecidos, pero tenemos diferencias muy marcadas. El idioma nos une y las formas de ser pudieran cambiar un poco, pero estamos casi todos en el mismo canal, sufrimos de lo mismo, tenemos problemas muy parecidos y es reconfortante darte cuenta cada vez con este mundo plano, es reconfortante darte cuenta. Ustedes también viajan, tú viajas bastante, y sí te das cuenta que todos somos muy parecidos, tenemos objetivos muy parecidos, pero a veces la forma de afrontar los retos o de hacer las cosas es totalmente diferente. Pero pues somos lo mismo, nada más es cuestión de agarrarnos la onda, como decimos aquí en México. Sí, alinearnos todos y ya. Efectivamente. Oye, Héctor, ahorita que platicabas también de todo esto, que te ha dado oportunidad de estar con gente que no tenías pensado nunca estar, o gente de la realeza y todo esto, ¿alguna anécdota cultural que nos puedas contar? Cultural. No, pues el conocimiento del mundo. Tengo la fortuna de contar, con 104 países, de haber visitado 104 países, por esto en los scouts, no exactamente por la empresa. Y de conocer culturas tan extrañas como Mongolia, que tiene charrería como en México, pero esa es otra situación. Sí, o sea, el deporte de Mongolia, la charrería para los que no son mexicanos, es un arte que es de la parte occidental de México, en el cual son una serie de suertes arriba de caballos. Y resulta que Mongolia y Gengis Khan, pues una de las grandes armas que tenían eran los caballos, por eso conquistó a medio mundo. ¿Sí? Entonces, lo mismo ahí con el lazo, dándole vuelta y tirando al de junto y agarrando uno de la cola. Exactamente lo mismo, por ejemplo, en Mongolia, ¿no? O en Nepal, cuando tener la oportunidad de conocer aquellas montañitas, el Everest, o ver otro tipo de culturas, estar en un lugar que se llama Azerbaiyán, que lo único que sabemos algunos es que está lejos. O sea, ¿Y se llama raro? y se llama raro, pero de repente ver en Azerbaiyán pozos de petróleo de esos que vemos en las películas que hacían en Texas hace 100 años, afuerita de Bakú, o de repente conocer un país que es predominantemente petrolero, junto al mar, creo que es el Negro, no sé, pero realmente lejos. O conocer las costumbres a detalle de Suecia, como que voy eventualmente a Suecia con su majestad, o darme cuenta de la forma en la que la realeza vive, o la forma en la que la realeza se desempeña. Te comento algo que no te había platicado en lo personal. Fíjate que yo sé que tú tienes ascendencia cubana. Pues la mamá del príncipe heredero de Luxemburgo, o sea, de repente llega aquí a México, estamos ahí en un evento, el príncipe heredero de Luxemburgo, le habla en inglés y me dice, oye, mejor háblame en español, no, güey, me dijo. Dije, a ver, espérame, ¿de dónde sacaste el güey? O sea, además, es algo muy mexicano. Y me dijo, no, hombre, yo tengo amigos en Guadalajara, tengo amigos en todos lados, y mi mamá es cubana. Es decir, caray. la gran duquesa de Luxemburgo es cubana. Es decir, cosas así que dices, oye, son gente bastante normal, bastante buena onda, y
y bastante sencillos, y eso pues me ha congratulado, ¿no? Conocer gente, conocer Arabia Saudita, tener la oportunidad de conocer al rey, que ahí son, o sea, si creemos que de Inglaterra es una reina absolutista, con poder absoluto, no va a ser Arabia Saudita, ¿no? O sea, estar el día que estaba con el rey de Suecia en 2000, así sido 12 o principios del 13, que en honor a que estaba el rey de Suecia ahí, dieron el aviso de que iban a permitir que las mujeres manejaran. Ah, caray. Pero lo peor del caso es que las mujeres se enojaron. ¿Y sabes por qué? Porque les iban a quitar al chofer. Sí, en serio. O sea, las que tenían auto, que son casi todos allá, les tenían que quitar al chofer. Ah, yo no quiero manejar, pues ¿para qué? Cosas como esas he tenido la oportunidad de conocer a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, mi querido Sergio. Muy bien. Oye, hay otra pregunta aquí de Javier Villafañe que dice, ¿crees que las actividades como el Jamboree on the Air, pueden compartirse hoy en día con otras actividades sociales? Por supuesto. Y ahí les va. Hay una situación que estamos en un proceso. Obviamente, reitero que este es un movimiento para niños de 4 a 21 años, 22 años, hasta 25, digamos. Hoy por hoy, todos estamos encerrados, o la gran mayoría estamos encerrados. Es decir, y si no estamos encerrados, vamos del trabajo a la casa, no salimos a restaurantes, ir a un antro, como le decimos en México, un nightclub o lo que quieras decirlo, es algo impensable. Vas a un restaurante con los nervios o el miedo de que te vaya a contagiar el de junto. Acabo de estar en uno y sí, me gustaría compartirles la tensión que hay, porque de repente volteas y el de junto está viendo feo, ¿no? Y no vayas a estornudar, o sea, no vayas a tener una alergia porque Pero bueno, entonces los scouts hemos tenido que ver hacia adentro. Si bien somos primordialmente una organización enfocada al aire libre, hemos tenido que ver hacia adentro. El Jamboree on the Air, que por cierto también, y lo voy a juntar, el Jamboree on the Air es una reunión mundial es más, Jamboree on the Air es para radioaficionados, pero también tenemos el JOTI, que es Jamboree on the Internet, que fue lo primero. Estas dos actividades se hicieron cuando empezaron estos lockdowns, cuando empezaron estos lockdowns, que empezamos a cerrar todo, fue lo primero que hicimos, porque nos dimos cuenta que ya no podíamos salir, y es capacidad de adaptación. No podemos salir al campo, es un riesgo subirte a un camión. Entonces, no puedes subirte a un camión, no puedes hacer absolutamente, o sea, tienes que ir con muchísimas medidas de seguridad. Acabas en el campo, pero tienes que ir con muchas medidas de seguridad. Y si desafortunadamente uno de los muchachos es portador pasivo o es asintomático, ya te contagió a todos. Es muy complicado. Entonces, esas actividades las hacemos, y además de todo, no sé si se refiere a hacer estas actividades sociales en otras situaciones, y si yo los invito, es un Jamboree on the Internet, como dijo Javier Villafañe. O sea, Okay. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos platicando, estamos reuniéndonos, estamos tomándonos un cafecito todos, o seguimos trabajando y vivimos lo que decimos, y estamos utilizando el Internet. El Jamboree on the Air es ya una especialidad, que es una especialidad basada en radioaficionados. Ok, eso no me la sabía, fíjate. Oye, Héctor, si pudieras viajar en el tiempo hacia 1907, ¿qué le dirías a Powell? ¿Qué le dirías a Powell, al creador de los Powell? Bueno, si pudiera viajar en el tiempo y decirle, lo felicitaría. Fíjate que yo considero que Baden-Powell aprovechó a los muchachos para generar algo que creció muchísimo. Y eso para empezar, el hecho de ver a Baden-Powell en 1907 sería maravilloso, pero lo que le diría es felicidades por todo lo que logró. Imagínense
en el año 2020, 60 millones de muchachos aprendiendo sobre liderazgo, desarrollando sus capacidades de liderazgo en una organización que pagan casi nada, y basándoles y enseñándoles o haciéndoles vivir principios y valores. Es decir, el trabajo que él hizo aprovechando a todos los muchachos fue fuera de fue una, no iba a decir que una gran idea, pero no fue una gran idea. La gran idea fue escuchar a los muchachos que fueron a presionar y hacer algo Claro. en base a eso. Pues sí, muy bien. Oye, Héctor, por último, ¿cuáles son las pasiones de Héctor Robledo y qué te motiva diariamente? Bueno, mira, hoy les voy a hablar de tres pasiones. La primera, obviamente, son los scouts. La segunda, obviamente, es mi empresa. Y luego mi entorno inmediato, mi familia, mis hijos. Es fundamental. Trabajo, scouts y familia no es en orden de importancia, sino los tres tienen ese gran peso. Obviamente hay una responsabilidad para la sociedad muy importante, que me encanta en la medida de las posibilidades de hacerlo. ¿Y qué es lo que me motiva? En principio estas tres cosas, y hoy por hoy algo que nos debe motivar a todos nosotros es la innovación, el cambio y la necesidad. Es decir, estamos viviendo en una época horrenda. O sea, quien diga que está feliz, contento y no tiene problemas y no tiene ni un miedo, pues o está en una cápsula o no sé qué le pasa, pero ¿Qué mosca le picó? sí, porque obviamente hay retos económicos, obviamente hay retos, esto que te platicaba de los restaurantes, tengo amigos que tienen restaurantes, pobrecitos, nadie va, ya nos dieron chance de abrirlos en México, nadie va, y si vas, que tuve la oportunidad, lo que te decía, de ir, pues estás nada más así como esperando que el de junto estornude, y llegas, comes y te vas, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones. Esta necesidad de cambio, esta necesidad de reinventarse, esta necesidad de voltear para otro lado y hacer las cosas diferentes, es la que nos da pie a poder seguir adelante. Son los motivadores. O sea, el motivador hoy para el trabajo, la familia y los scouts es voy a ser muy exagerado, pues el instinto de supervivencia que todos tenemos para poder seguirle. Y tenemos que seguirle, y a pesar de todos los escollos que tenemos en esta situación, que reitero, quien diga que vamos a todo dar todos, pues qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto, pero lo que yo he visto es de que todo mundo tenemos retos, no problemas, retos que tenemos que sortear y que vamos a sortear. Y ante los retos es cuando hay que sacar la casta y hay que automotivarse y motivar a los demás, desde el punto de vista de liderazgo que aprendimos en los scouts, para seguir adelante, porque hoy por hoy ya hay hasta líneas de depresión, para que hables y les platiques tus penas, ¿no? Así es. Uh, Y creo que tocas un punto muy importante, Víctor. Creo que efectivamente esto en algún momento va a pasar, pero también te da, creo que nos trae muchas cosas, tanto buenas como malas. Buenas es que nos ha unido un poco más tal vez con la familia, cosa que de repente lo estábamos perdiendo. Te da posibilidad de pensar que puedes cómo te puedes reinventar tú o cómo puedes ayudar a la empresa a reinventarte. Te da también este poder de poder comunicarte con gente que no te habías comunicado muy seguido o tan seguido. Y creo que hay muchas cosas, y como tú dices, salir, en algún momento se va a acabar esto, ¿no? Lamentablemente, afortunadamente, no sabemos si es mañana o dentro de un mes o 6, pero vamos a salir y pues, podemos salir con muchas ideas nuevas y con muchas cosas totalmente diferentes que podemos brindar tanto a nuestra vida diaria como a nuestra familia, como a nuestro trabajo y todo esto, ¿no? Entonces creo que es algo bueno también. Mira, Miguel Sergio, yo nada más tenía una cosa, te complementaría una situación. Esto no se va a acabar. Es decir, esto, en realidad, todos estos cambios, te voy a platicar una tontería, no tontería, una experiencia personal. La experiencia personal es de que yo antes no iba a comer a mi casa, que es la casa de todos ustedes. Antes no iba a comer a la casa,
Y hoy por hoy ya me remalacostumbré a hacerlo. No sé si a ti te sucede a vos lo mismo. Y de repente te empiezas a dar cuenta de todas las buenas cosas que suceden y que hay, y de la convivencia con la familia de nuevo, y del hecho de estar y platicar y echarte 1 hora y media o platicando, o 2 horas, platicando y compartiendo experiencias y viendo cosas que lo habíamos perdido. Así es. Mucho de eso se había perdido. Entonces, vamos a aprovechar, porque sería una tontería si regresamos a lo mismo de antes. Por eso reitero, y desde mi punto de vista, no se va a acabar. Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, sí, tienes razón. Sí, en efecto. Entonces, pues, Oye, aquí Danilo Rodríguez dice, gracias por la presentación motivadora. Por cierto, me motivó a buscar de nuevo el contacto con el movimiento Scout de Brasil. Saludos. es que Ahí bueno. vamos a tener. Pero fíjate, de nuevo el contacto, debe de haber tenido contacto. Habemos 500 millones de ex-scouts, seguimos siendo scouts, pero tenemos 500 millones en el mundo. Oye, alguien te mandó un recado en Morse. Sí, claro, eso es fíjese que, a ver, tenemos una serie de capacidades en el movimiento scout que aprendemos, pero son únicamente, yo le llamo que el pretexto para poder desarrollar esto, son conocimientos que en algún momento nos van a servir para algo, pero como que la clave Morse es algo de lo que aprendemos todos, es algo que aprendemos todos, o el lenguaje de banderolas, de semáforo, que aprendemos todos como parte del movimiento, como parte de la vida al aire libre, que si bien ahora en lugar de clave Morse, pues agarras un teléfono celular y eso es Con más fácil, emojis. sí, exactamente, y le pones un emoji, pero esto son de las bases que tenemos, o de las cosas que aprendimos que todavía nos sirven. Que por cierto, aquí entre nos, muchas de las personas que han sido scouts, muchos de los scouts, pues esto es la clave Morse. A Luis Villarreal, vamos a comentarle para qué los usan en México algunos muchachos de edad de universidad. Y se los platico con un lápiz, se pasaba clave Morse las respuestas en los exámenes difíciles, pero bueno. Eso me acaba de enterar. Ah, mira tú. Hasta para eso sirven los scouts, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas que no pueden evitar. Pues sí, está bien. Oye, Héctor, híjole, a mí de verdad que no me queda más que agradecerte infinitamente. Sabes que te lo digo con todo el cariño del alma, que hayas aceptado platicar con nosotros todas estas experiencias, vivencias y todo esto, este mundo que para algunos, comento, por ejemplo, para mí, no es tan conocido, y que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros un rato y poder compartirlo. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Hombre, gracias de que mi quiero hacer, estoy a sus órdenes y bueno, pues lo que se les ofrezca, reitero, estoy a sus órdenes en cualquier sentido, de los scouts, algunos conocimientos que he tenido la oportunidad en los últimos 25 años de adquirir de esto de los sistemas prefabricados para la construcción y de Latinoamérica, estoy a sus órdenes. Por ahí les puse mi correo, hrc@hrc.com.mx, lo que gusten y con toda la confianza del mundo. Y ahí me llamó mucho la atención esto del yeso para exteriores, que me dejó pensando, pero bueno, estoy a sus órdenes, escríbanme y yo con todo el gusto del mundo, si algo puedo apoyar es en ciertos conocimientos que he adquirido a lo largo de la vida, de la vida profesional en sistemas prefabricados a base de paneles y pues del otro lado de los scouts, ¿no? Entonces, estoy a sus órdenes. Perfecto, y siempre listo, ¿no? Así es, siempre listos, como decimos. Está bien. Pues bueno, jóvenes, muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahí el señor Javier Villafañe ya prendió su cámara para que lo conozcas en persona y se puedan comunicar si es necesario, Javier. Muchas gracias otra vez, Héctor. Gracias a todos ustedes, jóvenes. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo más con todo esto. Y bueno, gracias, Héctor, nuevamente. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.